Buenas tardes. A continuación vamos a dar una breve explicación acerca de los biosensores. El grupo está conformado por Elizabeth Pachacama y mi persona, Alex Lincano. Empezando, ¿qué es un sensor? Básicamente un sensor es un dispositivo electrónico que su principal funcionalidad es la de captar cualquier variable física, ya sea tensión, humedad, presión, masa, luz o voltaje. Para poder detectar y visualizar estas variables es necesario convertirlas a una señal universal, es decir, transformarlas a un voltaje que va a cambiar en variación con el tiempo. Para que un sensor funcione, está conformado por lo que es un transductor, que es el componente encargado de transformar las señales, que lo veremos más adelante. También cuenta con lo que es un microprocesador que reconoce solo señales digitales, que es captada a partir de un convertidor de analógico a digital. Y por último también cuenta con lo que es una pantalla LCD, en la cual vamos a poder observar los valores sensados. Entonces, empezando por lo que es el transductor. Básicamente, un transductor es un instrumento que se encarga de transformar una magnitud física a una señal eléctrica. Como podemos observar en el gráfico, una magnitud física, en este caso lo que es temperatura, va a ser captado por el transductor y la va a transformar a lo que es una señal analógica normalizada. Podemos encontrar dos tipos de transductores, que son los sensores y los actuadores. Básicamente los sensores van a detectar energía, como puede ser luz, y convertirlas a una salida de información digital. Y también tenemos los actuadores, que se encarga de recibir una entrada y genera una salida, pero funciona en sentido opuesto a lo que es un sensor. Un actuador básicamente es un transductor que recibe información y produce una salida. Consiste en alguna forma de una energía física. Por ejemplo, cuando un teléfono móvil vibra en un bolsillo, lo que hace es por efecto de los actuadores. Los transductores también cuentan con lo que son parámetros de funcionalidad, que son las siguientes. Debe tener una exactitud, es decir, se refiere al verdadero valor de la variable a detectar. No tiene que contener errores sistemáticos en la medición y debe ser lo más exacto posible. Debe tener una precisión. La precisión debe ser lo más alto posible. Este parámetro se define como la existencia o no existencia de una pequeña variación aleatoria en la medición de una variable. Cuenta con un rango de funcionalidad, una velocidad de respuesta, es decir, el tiempo que se demora el transductor de convertir estas señales, preferentemente es mucho mejor que sea lo más rápido posible, y debe contar con una calibración. Es decir, debe ser aplicado pocas veces o casi nunca, y cuando se requiera calibrar algún equipo debe ser muy fácil. Ya. El transductor más usado para medir la temperatura es el termopar. El termopar es un transductor formado por la unión de dos materiales, como se puede observar en la imagen, que van a generar un voltaje en función de la temperatura. En la imagen se puede observar cómo se encuentran organizados los instrumentos del termopar. La primera parte del termopar serían los materiales metálicos, que se van a encontrar conectados a lo que es un multímetro o un potenciómetro, que se va a encargar de medir el voltaje. Y por último se encuentra conectado a un instrumento que nos va a dar los valores sensados, los valores captados. El transductor de tensión se va a encargar de medir la tensión usando la deformación del cuerpo. A medida que el cuerpo se alarga horizontalmente, el ancho físico de una bobina de metal disminuye y en la longitud de una bobina de metal va a aumentar, lo que lleva a un cambio de la resistencia. Este cambio de la resistencia es muy pequeño y generalmente requiere un diseño de circuito conocido como puente de Wheatstone. Los transductores de presión van a medir la presión usando lo que son capacitores. Los capacitores básicamente están conformados por dos placas de metal, como se puede observar en la imagen, separados por un aislante. Cuando se aplica un voltaje al capacitor, los electrones se acumulan en la placa,
determinado por la distancia entre placas, la constante dieléctrica y el voltaje donde ese diafragma se va a deformar, como se puede observar aquí en esta imagen, dependiendo de la presión, como se muestra en esta imagen de acá. Podemos encontrar diferentes transductores. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar acerca de los transductores de luz. Estos se encargan de detectar ondas de fotones. Podemos encontrar tres tipos, que son los transductores de luz, los fotorresistores, fotodiodos y fototransistores. Entonces, el fotorresistor. Este fotorresistor es básicamente una resistencia eléctrica, la cual varía su valor en función de la cantidad de luz que recibe sobre su superficie. Entonces, cuando mayor sea la cantidad de luz que absorbe este fotorresistor, menor será su resistencia. Y en cuanto menor sea la luz que recibe sobre él, sobre el fotorresistor, mayor será su resistencia. Por ejemplo, aquí podemos, un ejemplo típico es el encendido y el apagado del alumbrado de las calles. También encontramos el fotodiodo. Es un diodo semiconductor que cuando se encuentra sometido a los rayos luminosos va a variar su corriente eléctrica. Algunos ejemplos donde podemos encontrar el uso del fotodiodo es en el uso de alarmas antirrobo, en donde si la luz cae sobre el fotodiodo, la alarma se encuentra apagada. En cambio, si algo interrumpe la luz que cae sobre el fotodiodo, la alarma suena. También tenemos lo que es el fototransistor. Este básicamente es sensible a la luz infrarroja. Por ejemplo, lo podemos encontrar en los mouse de las computadoras o incluso en el control remoto. Ahora sí, pasando a lo que son los biosensores. En la parte médica es muy importante el uso de herramientas para proporcionar al doctor un diagnóstico del paciente. En los últimos años, el uso del biosensor ha ido en auge debido a su revolucionaria forma de actuar, menos invasora, multifuncional y sobre todo por su tamaño, que es mucho más pequeño. Los biosensores son aparatos capaces de detectar y cuantificar elementos a través de procesos físico-químicos. A un elemento conocido como analito, a través de las biomoléculas. Es decir, el biosensor utiliza a las biomoléculas para detectar diferentes compuestos o analitos de nuestro cuerpo. Los biosensores nos ayudan a controlar algunos parámetros biológicos. Podemos encontrar una gran cantidad de aplicaciones de biosensor muy útiles para nuestra salud. Para leer los resultados, el biosensor tiene que unir la parte biológica con la parte tecnológica. Para esto, el biosensor cuenta con tres partes. La primera parte es el elemento de reconocimiento biológico, que son las enzimas, los anticuerpos, que van a interactuar con el analito generando una señal biológico-bioquímica. Podría ser la generación de un anticuerpo, un antígeno o una reacción química. Tenemos lo que es el biotransductor. Esta parte del biosensor es muy importante, ya que nos permite convertir una señal biológica, por ejemplo, una reacción química, convertirla a una señal eléctrica. Y por último, cuenta con el procesador de señal. Este elemento se encarga de recoger la señal de salida del biotransductor, la amplifica, la procesa y nos devuelve el resultado leíble a través de una pantalla. Un ejemplo de un biosensor es el biosensor que mide la glucosa de la sangre. Bioreceptores. ¿Qué es un bioreceptor? Es un receptor biológico que detecta específicamente una sustancia, aprovechando la especificidad de las interacciones biomoleculares, como son las enzimas, los microorganismos, los tejidos y organelas, los inmunoreceptores, los quimioreceptores. También tenemos un modelo bioreceptor para detectar el virus del papiloma humano. Este modelo es un diseño de un bioreceptor, busca la detención oportuna de anticuerpos que combaten el virus del papiloma humano, con el fin de discriminar de manera temprana a pacientes de alto y bajo riesgo de padecer cáncer cervical. Los necesario para que el biosensor sea viable depende del tipo de elemento biológico, analítico o sustancia a medir. También tiene un propósito de estudio
afinidad, concentración o respuesta dinámica. Una enzima es una molécula de proteína que actúa como catalizador biológico y siempre se une a una molécula de sustrato específica, que suele ser un compuesto químico más pequeño que una molécula de proteína. Al unirse, la enzima convierte químicamente el sustrato en una molécula diferente. Esta unión de enzima de sustrato es muy específica, de la forma similar a un mecanismo de llave y candado. La enzima es la de color plomo, digámoslo así, y la unión de sustrato es de color negro. Entonces también tenemos un ejemplo que puede ser la célula T. Recordemos que el anticuerpo es uno de los principales actores del sistema inmunitario. Hay otras tres células importantes a cargo de la respuesta inmune del cuerpo: la célula beta, la célula T y la célula asesina natural, célula NK. La célula beta produce anticuerpos para luchar contra moléculas extrañas, mientras que la T, la célula, reconoce y lucha contra las moléculas extrañas por sí misma. Esto indica que la célula T también puede utilizarse como un excelente bioreceptor. Ya. Un bioreceptor de ácido nucleico es especialmente poderoso para identificar diferentes especies de virus o bacterias. Un anticuerpo también es un bioreceptor muy popular, quizás más popular que las enzimas en I+D. Un anticuerpo, que es una molécula de proteína, es la base del sistema inmunológico. Cuando una molécula extraña invade el cuerpo del sistema inmunitario, reconoce y memoriza la forma de la molécula mediante la creación de una molécula de anticuerpo que se adapta perfectamente a la molécula. Transductores para biosensores. Se han discutido dos tipos de transductores para bioreceptores de anticuerpos y ácidos nucleicos: los electroquímicos y los ópticos. La transducción electroquímica puede usarse marcando una enzima en el que el anticuerpo a anticuerpo, como es la figura 1. Este es de un anticuerpo a anticuerpo, o la sonda detectora de la figura 2. Esta es la sonda detector. Mientras que la transducción óptica, marcando un tinte fluorescente, el transductor electroquímico típicamente mide pequeños cambios de voltaje, potenciometría, corriente, amperios o resistencia a conductancia, intento de conducción. Transductor para biosensores. Un transductor óptico mide las señales de voltaje que provienen de los transductores de luz, sobre todo PD. Casi siempre requiere el uso de una fuente de luz, típicamente LED o diodo láser. Los transductores de luz avanzados a menudo se utilizan en biosensores de transducción óptica, incluidas las fibras ópticas y las matrices CCD, CMOS, y recientemente los teléfonos inteligentes. Aquí vamos a hablar de un transductor psicoeléctrico. También se utiliza en el campo de los biosensores, aunque todavía no es tan popular como los transductores electroquímicos y ópticos. Originalmente un detector de nanomasas. Los transductores psicoeléctricos pueden usarse para detectar antígenos, sustratos, ácidos nucleicos y otras moléculas. Objetivo: mediante la inmovilización de anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos y las células en la superficie de un transductor. Gracias.